Mm. Muy buenos días. Les saluda el doctor Juan Calderón Cisneros, de parte de la Universidad Estatal de Milagro, de la Universidad de Ecotec y la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo. Nuestro tema a tratar hoy es sobre la evaluación de la seguridad alimentaria en diferentes grupos demográficos, un análisis multivariante de los patrones de consumo. La seguridad alimentaria es una cuestión mundial importante e implica el suministro, al acceso y la utilización de los alimentos suficientes y nutritivos para satisfacer las necesidades nutricionales de las personas. Ahora, sin embargo, comprender cómo los diferentes grupos de población experimentan la inseguridad alimentaria es fundamental para desarrollar estrategias efectivas para abordar ciertas inquietudes alimentarias. A ver, existen los patrones dietéticos en todo el mundo. Estos cambian, pero no simultáneamente, de una dieta pobre basada en plantas que contienen alimentos frescos y no procesados a una dieta rica en azúcar, grasas y alimentos de origen animal que contienen alimentos altamente procesados. La incidencia de la desnutrición en números absolutos continúa debido al crecimiento de nuestra población. Esta transición nutricional ha resultado en un cambio de la preocupación de salud pública de las enfermedades infecciosas y neonatales asociadas siempre con la desnutrición a las enfermedades crónicas, asociadas por el consumo excesivo. Tenemos como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ecuador es un país rico en diversidad cultural y demográfica. Tiene desafíos y oportunidades únicos en términos de seguridad alimentaria. Las diferencias en los patrones de consumo, la disponibilidad de los recursos y las condiciones socioeconómicas de diferentes grupos de esta población. Ahora, cómo estas diferentes regiones, las diferentes regiones geográficas del país, como sus grupos étnicos y niveles socioeconómicos requieren evaluaciones integrales que van más allá de algunos métodos tradicionales. En esta última instancia, esta investigación apunta no solo a identificar áreas donde la seguridad alimentaria de Ecuador necesita mejorar, sino también para proporcionar información valiosa. ¿Para qué? Para poder desarrollar intervenciones y estrategias que puedan satisfacer las necesidades especiales, ¿no?, de cada grupo de esta población, ayudando así a garantizar que todos los ecuatorianos tengan acceso a una verdadera seguridad alimentaria y, obviamente, una alimentación nutritiva. Nuestra metodología. Las estimaciones se basan en un modelo de código abierto que se utilizó para integrar los datos disponibles. La muestra objetivo se define en 1.312 hogares distribuidos uniformemente. Tenemos las provincias de Los Ríos, 656 muestras, Guayaquil, 656 muestras, o sea, Guayas, pues no, pero vamos a definir también Guayaquil. En cada provincia la distribución de la muestra es la siguiente. Los Ríos, el 50% para familias rurales, el 50% para familias urbanas. El periodo de esta provincia, el 60% del Guayas se encuentra en zonas urbanas, mientras que el 40% restante se encuentra en zonas rurales. Trabajamos con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. ¿Sí? Ahora, estos fueron hogares encuestados en una primera ronda. Nosotros usamos, ¿sí?, eh, la encuesta de Medud, que es una encuesta diseñada para obtener información sobre indicadores laborales y captura información de ingreso en los hogares con el objetivo de así poder estimar un indicador de pobreza y extrema pobreza a nivel de ingreso nacional, que sea este urbano o rural. Para esta estimación anual, el diseño de la muestra permite o permitió obtener resultados representativos a nivel provincial, tanto en las dos áreas, pues, ¿no?, urbano y rural. Entender los clústeres como regiones, vamos a crear zonas geográficas con determinadas características para crear unidades homogéneas. Juntos forman un marco muestral. Entonces, hay 685.000 casas dentro de la provincia de Guayas, antes Guayaquil, para tomar en cuenta, pues, ¿no?, en donde vive el 64% de los hogares del área de estudio. El 66% de estas casas están ubicadas en ciudades con el universo por definir, pues, ¿no?, en el cual estas características de población de la vivienda, tanto en la región, para calcular un tamaño de la muestra correspondiente, así mismo, como mencionamos, con el 95% y un margen de error del 5%. ¿Cuáles fueron estos resultados? Estas trayectorias de crecimiento demográfico, cambios demográficos, el desarrollo de ingresos basado en 5 vías socioeconómicas comunes. Eh, Nuestra evaluación comenzó procediendo a personas que prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad. Tenemos la primera figura 1, donde tenemos los datos y tenemos los datos simulados. ¿Sí? Este es un gráfico de segmentación para las personas con bajo peso y sobrepeso y obesidad. ¿Qué tuvimos como resultado?
el enfoque tradicional es separar los residuos de alimentos del consumo de alimentos utilizando fracciones regionales uniformes de residuos de alimentos. Es satisfactorio para evaluar un potencial mitigación ambiental. En pocas palabras, pues, ¿no? Ya yéndonos a los clústeres que definimos la parte rural y la parte urbana. Eh, Nosotros estamos divididos en tres regiones, costa, sierra y oriente. Tomando en cuenta que tenemos la parte de la costa, que hablamos de Guayas y los ríos, hay una diferencia entre la parte urbana y la parte rural en comidas, ¿sí? Comidas muy procesadas, comidas chatarra, ¿sí? A diferencia de la zona, obviamente, rural, que ellos, en cambio, sus comidas propiamente viven de comidas asadas y frituras, pero esas frituras tienen una carga de aceites o grasas naturales, o sea, animales, 100%. En cambio, acá nosotros tenemos aceites o grasas vegetales o procesadas. Cuando hicimos este análisis, obviamente tenemos una prueba de frialdad de Bartlett, tenemos que x al cuadrado con un valor de 167,17, con 200 grados de libertad, tenemos un p-valor que es menor a 0,01 por el supuesto que efectivamente eh, existe, pues, no un diferencial grande entre las mediciones de la parte rural y la parte urbana. Entonces, este estadístico de prueba, chi cuadrado, que el valor indica la magnitud de discrepancia entre la matriz de correlación observada y la matriz de correlación esperada bajo la hipótesis nula. Es un valor suficientemente alto, sugiriendo que hay diferencias negativas entre las correlaciones, ¿no? Por eso medimos los grados de libertad y representamos la variable en -1. Ahora, efectivamente, la carga nutricional, los factores económicos, porque hablamos de personas que viven con $1.75, $1.65 más o menos el día. Entonces, esto nos da un comportamiento en que sus alimentos no tienen una carga nutricional óptima y por eso aparece personas, aunque parezca mentira, obesas o con problemas inclusive de diabetes, ¿no? Por mal comportamiento alimenticio que tiene. Ahora, aquí, como sacamos análisis de componentes principales, ¿sí? Entonces vemos que ciertas proyecciones de crecimiento, ¿sí? Como el indicador de crecimiento a corto plazo, sobre ciertas características, tenemos algunos componentes que lo mostramos aquí, pues, ¿no? Por los valores que son significativos. Fue efectuado con una rotación Varimax para poder discernir cuáles son los componentes que mejor explican, ¿sí? Las necesidades, obviamente, dentro del proceso alimenticio, su carga energética, su peso corporal equilibrado, ¿sí? Y esto se debe, obviamente, a las características del tipo de ingesta alimenticia que tiene. Ahora, bueno, aquí sacamos obviamente por áreas, pues, ¿no? Las áreas en común, pues, urbana y rural, donde la puntuación P es menor al nivel de significancia utilizando con el alfa del 5% o 0,05, en donde obviamente rechazamos la hipótesis nula. Eso quiere decir de que existe una correlación dentro de los procesos de identidad, obviamente, y nivel socioeconómico entre las áreas urbana y rural, que obviamente podemos decir de que efectivamente existe una mala ingesta de alimentos, no tienen una carga nutricional adecuada, ¿sí? Y obviamente conllevan a sobrepeso, diabetes, obesidad. Entonces, dentro del proceso de la discusión, el análisis convierte en principal identificado factores subyacentes, claves que indican cambio en los patrones de consumo. Vuelvo a resistir, personas que no tienen un poder adquisitivo suficiente para poder comer alimentos realmente sanos y nutrientes, la mística entre comer comida chatarra y comer comidas saturadas en grasa, la diferencia que tiene en la parte urbana, esas comidas chatarras, por decirlo así, están saturados de aceites altamente procesados, ¿sí? Sintéticos digitales, podemos decir, a diferencia de la parte rural que está obviamente saturado de grasas, pero grasas naturales. Ahora, esta diversidad de patrones de consumo que revelan los componentes principales resalta la necesidad de abordar los temas de seguridad alimentaria propiamente dicho, de manera individualizada. Eso quiere decir que debemos centrarnos y ver, obviamente, ya los tipos de alimentos, no una manera general, sino ya más puntual, ¿sí? Eh, Debemos definir que existen factores subyacentes que pueden requerir estrategia específica, porque debemos también detallar cuál debe ser la carga exacta
de tiempos de comida y tipos de comida para que ellos puedan tener alimentos nutrientes. Ahora, estos resultados permiten el desarrollo de intervenciones específicas y constituciones. Claro, ¿no? Obviamente ya tenemos una primera fotografía para cada grupo específico del estudio. Donde esto puede incluir políticas, sí, obviamente, para promover la producción local de alimentos, programas de educación nutricional, estrategias para abordar específicamente cuáles son los alimentos necesariamente saludables para ellos. Ahora, es muy importante reconocer las limitaciones del análisis, como la dependencia de la ciudad, la calidad de los datos, perdón, la representatividad de la muestra. Se recomienda siempre profundizar más estas áreas identificadas. Vuelvo y repito, es que dentro de la parte urbana o dentro de la parte rural, medir los niveles socioeconómicos también, porque existe dentro de la parte urbana unos sectores, los sectores vulnerables muy marcados y de gran población, que son los que reciben el bono. Claro, también pasa lo mismo, hablando de nuestro país, el bono de ayuda económica que reciben mensualmente ciertas personas, ciertas familias, ciertos adultos mayores, ciertas mamitas, ciertas mujeres, ¿sí? Pero la diferencia es que acá se cargan de alimentos netamente procesados, a diferencia de la parte rural. ¿Sí? Entonces nosotros debemos como que poder identificar estas condiciones para poder abarcar realmente los valores ya dentro de toma de datos centralizados a estos sectores vulnerables. Ahora, ¿qué concluimos? Que la diversidad de patrones de consumo identificados a través del análisis componente principal refleja obviamente la riqueza, vuelvo y repito, dentro de las condiciones culturales, geográficas e inclusive hasta religiosas. El país tiene diferentes regiones y comunidades con diferentes hábitos alimentarios que tener en cuenta el desarrollo de estrategias de seguridad. Es lo que lo estaba mencionando entre la costa, sierra y oriente. Podemos identificar los factores subyacentes a través de comprensiones principales que el PAA nos va a permitir reconocer la seguridad alimentaria. Esta influencia por una serie de variables socioeconómicas, demográficas, geográficas y culturales. ¿Sí? Porque aquí obviamente yo ya me voy a centrar en ciertos momentos o en ciertas áreas, realmente cómo es la calidad de vida que ellos tienen y obviamente los procesos alimentarios. Las desigualdades actuales de la seguridad alimentaria van a subrayar la importancia en el enfoque equitativo para garantizar que todas las comunidades independientes y la ubicación geográfica o sus características socioeconómicas son muy puntuales dentro de tener el acceso de alimentos realmente nutritivos o no nutritivos, ¿no? Esta equidad es la piedra angular de las políticas del programa Futuro. Ahora, en ciertos sectores vulnerables, aquí en Guayaquil, sí, que es, el municipio en su momento, sí, un cierto alcalde hizo un plan de tener huertos familiares. Como plan fue interesante, pero no todos los lugares lo mantuvieron, pero otros lugares sí lo mantenían. Inclusive hay ciertas características como cebollas, cebollines, algún tipo de papa, eh, tomates, jitomates, pimientos, lo pueden producir en lechugas, sin nabos, lo pueden producir a menor escala y obviamente no con condiciones realmente como para poder producir y vender, pero para consumo de casa sí lo hacen. Ahora, ¿estos resultados tienen implicaciones importantes para la política alimentaria? Sí, las políticas recomendadas se centran en promover la producción local. Sí, el acceso a alimentos nutritivos, la implementación de programas de apoyo específico. Eh, Porque, vuelvo y repito, existen grupos poblacionales socioeconómicamente definidos en que sí necesitan una mayor atención. Obviamente, con esto debemos reconocer y abordar las diferencias y necesidades de cada uno de estos grupos de la población, ¿sí? Para poder tener una participación equitativa y mejorar la seguridad alimentaria en cualquier tipo de contexto diverso y dinámico del Ecuador. Muchas gracias. De parte de la doctora Vilma Raffo Avisi, Universidad Ecotec, Juan Tarquino Calderón Cisneros, Universidad Ecotec y Universidad Estatal de Milagro, y la doctora Elka Jennifer Almeida Monge, representante de la Universidad Estatal de Milagro y la Universidad de Espíritu Santo. Muchas gracias.